La especialista que te traigo hoy aquí, si hoy no comes, si hoy no vendes, hoy no comes, nos va a poder hablar de una medicina totalmente distinta y diferente. Y sé que a lo mejor no me crees, pero yo te voy a contar mi verdad. Y luego tú decides qué quieres hacer con tus soluciones. Porque en muchas ocasiones vemos solo dentro de una misma caja y a veces hay soluciones que están fuera de la caja. Y te lo dice una médico occidental. Ahora bien, ¿qué dice la medicina oriental? Es otro tema totalmente distinto. Y te lo dice alguien que fue corregida en una parálisis facial con una disquitopuntura que la medicina occidental no pudo, un ovario poliquístico simplemente con masajes directamente de manos y un supraespinoso roto en el hombro izquierdo que no tuvo que entrar a quirófano, además de multitud de esguinces que en el mismo día he podido salir andando. Tú esto puedes creerme o puedes no creerme. Lo que sí que te puedo asegurar es que hay otro tipo de especialidades, otro tipo de medicinas alternativas. Ahora nos contará ella más exactamente de qué habla, pero que funcionan y sobre todo que no deberías descatalogar porque hay mucha parte emocional que va relacionada con ello. Así que a veces no nos lo sabemos todo, pero tenemos la suerte de que hoy nos lo pueden contar. Así que te presento a Carolina Huertas. Hola Rosa, hola a todos. ¿Qué tal, Carolina? ¿Cómo te definirías tú? Porque claro, yo te hablo experta en medicinas alternativas, medicina oriental. Yo no sé muy bien cuáles son las etiquetas que vosotros ponéis y conozco la occidental, pero no la otra. Cuéntanos a qué te dedicas. Bueno, yo soy terapeuta especialista en medicina tradicional china y desarrollo personal. Estoy especializada en salud femenina y además de la medicina china también trabajo con otros tipos de terapias como la psicoemocional y energética. Ujú. Alguien estaría pensando ya energética y a lo mejor ya está pensando que tienes fantasmas o algo por detrás, pero las energías se mueven y tenemos muchas opciones que a veces reconocemos de este tío no me gusta, su mensaje me está provocando cierta toxicidad. ¿Qué hablamos cuando hablamos de terapias energéticas? Pues hablamos del plano energético del ser humano. No solo somos cuerpo, no solo somos emociones ni mente, sino que también tenemos un campo energético y desde la medicina china se trabaja con la energía de los meridianos, en unas líneas que atraviesan el cuerpo. Entonces, bueno, digamos que a nivel energético no solamente trabajo desde la medicina china a nivel de chi, lo que se llama el chi, la energía vital, sino que también hay otros sistemas en los que se puede trabajar a nivel energético, como son los 7 centros energéticos llamados chakras, que esto tiene que ver más con la filosofía védica, con la medicina hindú. Y luego dentro de la medicina china existen los tres dantian, que digamos que para mí es otra plantilla distinta a los 7 chakras, que englobarían esos 7 chakras en tres, que sería el Dantien inferior, el bajo vientre, el Dantien medio, que es la zona del corazón, y el Dantien superior, que es la zona de la mente. Entonces, el Necesito tema entender, energético, me sale mi parte más occidental y más racional y entonces sí, no es que no tenga unas altas capacidades, que las tengo, pero no entiendo del todo. Dime exactamente por qué tendría que conseguir tener equilibrado eso. Para gente que es totalmente ignota como yo, em, si yo pudiera conseguir equilibrar esos 7 chakras o esos tres áreas que has dicho a nivel ujú. chino, que no sé cómo les has llamado, Dantien. Dantie, em, ¿qué conseguiría para alguien del común de los mortales? Bueno, pues cuando se trabaja a nivel energético, hay una parte importante que es la parte preventiva, porque digamos que las enfermedades, los desequilibrios empiezan primero en ese plano energético. Cuando se empiezan a intensificar ese bloqueo energético, se va haciendo, va afectando a lo físico. Entonces es cuando aparece, por ejemplo, una contractura. Una Ujú. contractura que a lo mejor aparece porque ya has estado muy tensionada por algo emocional, algo que te pone muy nerviosa, algo que te provoca ansiedad. Entonces, esa energía de ansiedad, de nerviosismo, de tensión, empieza primero a un nivel energético hasta que se solidifica, por decirlo de alguna manera, y afecta al físico convirtiéndose en un bloqueo físico como puede ser una contractura. Entiéndeme lo que te voy a decir ahora, pero visto desde esa manera, el Ministerio de Sanidad tendría que contrataros para poder conseguir reducir costes y gastos. Porque Desde claro, luego. si pudiéramos conseguir hacer eso y conseguimos hacer un control desde ese punto de vista energético,
mucha gente no padecería ciertas cosas. Me refiero, estoy pensando ahora mismo en una lumbalgia a nivel sacro de gente que puede conseguir estar pues desde una baja laboral, incluso con sus, ya no solo el dolor, los analgésicos, el tratamiento de profesionales, sino de repente una baja de 18 meses, que creo que es lo que cubre una lumbalgia dentro de la seguridad social como mucho antes de que te llamen a filas. Claro, todo eso es dinero perdido. Entonces yo ahora mismo me estoy planteando, si hay alguien que puede conseguir prevenir que yo pueda generar más dinero y gastar menos, la pregunta es por qué no lo conocen desde la seguridad social, que puede ser una opción, pero yo todavía estoy pensando, ni siquiera voy a esperar a que la seguridad social me dé una opción. ¿Por qué los emprendedores que dependen mucho de que ellos estén de puta madre para poder conseguir y generar abundancia y dinero, o empresarios, no tienen el control de todo esto? Bueno, la verdad es que es una medicina que es preventiva y desgraciadamente como no se puede demostrar en un laboratorio, Mm. pues son cosas que cuesta, entre comillas, demostrar o que se toma en serio. Entonces, al final, por ejemplo, en mi caso, cuando ves resultados y cuando ves que realmente este tipo de técnicas y de prácticas sí tienen un resultado positivo y que es absolutamente complementario, una cosa no quita la otra. O sea, para mí es una medicina preventiva y complementaria con la medicina occidental. Entonces, ciertamente es una lástima que no se tenga en cuenta y que haya siempre una narrativa incluso despectiva, ¿no? En relación a las terapias naturales, Yo porque creo son totalmente complementarias. Creo que siempre hay una situación muy despectiva de todo lo que desconocemos. Y entonces es más fácil criticar a la jugada que hay delante, pero me da igual que sea una terapia más alternativa, que si es una forma de poder ingresar dinero con otro tipo de medios que superen un techo de cristal, o que tú puedas conseguir entender que hay personas que tengan relaciones sexuales a partir de los 50 cuando tienen incluso menopausia incluida, ¿no? O sea, yo creo que todo lo que no controlamos y lo que no conseguimos escuchar, pues lo que hacemos es descatalogarlo, desclasificarlo y conseguir echarle mierda encima. Pero fíjate, yo voy a jugar un poco como Pepito Grillo y creo que los responsables sois vosotros, porque si alguien lo contase también, por lo menos nos daréis la posibilidad de elegir. Puede llegar los comentarios despectivos, lo entiendo, pero hay mucha gente que gracias a que alguien les cuenta cosas, y te lo digo porque estaba haciendo yo en la entradilla en el testimonial, yo tuve una parálisis facial, primero hice una neuralgia trigeminal. Hice una parálisis facial contralateral. Entonces, bueno, yo estaba con unos dolores, me pusieron además una pegabantina para poder conseguir hacerlo por ese tipo de tratamiento, y al día siguiente, de repente, yo llegué al hospital, no tenía ningún tipo de sintomatología, y un compañero me dijo, oye, que no estás parpadeando del ojo, que no le tienes cerrado, que tienes desviada la boca. Y yo dije, ¿qué me estás contando? Fue irme a verme al espejo y vi luego la parálisis facial que tenía. Claro, al ser médico y haber visto ya por la neuralgia y unas cefaleas y demás, me habían hecho escáner, me obtuvieron una resonancia por las complicaciones que había dado, por si tenían que descartar una esclerosis múltiple, se puso tratamiento, tuve profesionales, estuvimos con aciclovir, estuvimos con corticoides, con tratamientos neurológicos, o sea, estuvimos todo, y cuando lleva casi 3 semanas de tratamiento, seguía con parches, con reacción ocular por el parche, ¿sabes? Que fue todo un Cristo durante 3 semanas. Tuve la suerte de que una enfermera que estaba yo en el mismo centro de salud donde yo me estaba formando me dijo que me había pasado porque pasé de casualidad por allí para poder pedir la baja, y me vio y me dijo que porque no hablaba con su marido, que él arreglaba parálisis faciales, que era especialista y terapeuta en medicina china. Y yo le dije, bueno, dice, ¿de verdad? Pasa por ahí, que no vas a perder absolutamente nada. Míralo. Yo llevaba 3 semanas sin hacer absolutamente, o sea, me refiero con el tratamiento que me habían dado, porque yo cuando soy paciente soy bastante reglada, y no había sucedido nada. Y yo salí de esa casa cuando me hizo tratamiento con digitopuntura. De hecho, me explicó lo que tocaba de hacer, de las energías, que la mandamos de la parte positiva a la parte negativa. Bueno, esto fue un subdecir desde mi dislexia de muchos años y lo que yo pude entender. Porque cada vez que me habla del concepto de la sangre, que no tiene nada que ver con nuestro concepto de sangre, yo flipo en colores. Pero yo salí cerrando el ojo y no teniendo desviada la comisura. Y solo necesité 3 sesiones de digitopuntura. O sea, a mí nadie me inyectó, nadie me... O sea, de hecho, estaba mi marido neurólogo delante, que lo habían visto, corregimos. Yo ahora, si me fijo mucho, 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 puedo encontrarte dónde estaba la parálisis. Pero yo tenía la cara totalmente desviada. Claro, ya no es una cuestión solo... Es que si a mí 21 días antes me dicen, hay este tratamiento y puedes complementarlo con esto otro,
Podríamos hacerlo, es que el otro tratamiento le quitamos. Le quitamos porque no estaba haciendo efectividad en 3 semanas. Y tengo compañeros que se han quedado con una parálisis facial solo por desconocimiento, incluso profesionales dentro de la medicina. Por lo tanto, yo creo que tenéis un entorno de mea responsabilidad de alzar la voz y decirle a la gente, mira, puede parecerte que es una bobada. No obstante, existe esta alternativa. Entonces tú decides que eres mayorcito de edad, que tienes pelos en los huevos, de si quieres acceder a este tipo de tratamiento o no. Lo pagas porque estás invirtiendo en ti. Sí, también es cierto y creo que es importante decirlo, que desgraciadamente hay mucho intrusismo, hay mucho charlatán y esto hace muchísimo daño, porque hay verdaderos estafadores que se dedican a aprovecharse de la ignorancia y la buena fe de la gente y de la desesperación. Y esto hace mucho daño. Entonces, creo que es importante a la hora de buscar a alguien que te trate, mirar de dónde viene, qué formación tiene, porque no es lo mismo que, por ejemplo, te haga acupuntura alguien que ha estado estudiando acupuntura 5 años, Ujú, 4 o 5 años, que es lo que dura digamos, entre comillas, carrera, ujú, que no alguien que ha hecho un máster de 2 meses, que los hay así, y que te va a hacer el sota, caballo y rey, cuando en acupuntura cada persona es independiente, o sea, cada tratamiento es distinto. Yo puedo tratar a 3 personas con ansiedad y esa misma ansiedad no voy a pinchar lo mismo en una, en otra o en otra. El que hace el máster de 2 meses va a pinchar lo mismo en las tres porque no le ha dado tiempo, no le han dado la formación para saber toda la extensión que tiene esto, ¿no? Entonces, desgraciadamente es un problema, yo sé, y me consta que hay mucha gente que no quiere saber absolutamente nada de terapias alternativas porque han tenido malas experiencias o han conocido malas experiencias y ya ahí ponen una X y no quieren saber nada. y pero aquí dos cosas, Carol. Una, pues ahora tienes mucha más culpa que si tú eres una gran profesional y tienes ese talento, que no lo cuentes, es bastante más hija de puta, aunque tu madre sea una santa, para poder conseguir contar que tú que tienes esa especialidad, entonces tienes la obligatoriedad de poder conseguir contarlo al resto, justamente para diferenciarte de otros Ujú. profesionales que son unos incompetentes o que son unos vendehumos, como nos estás comentando, que pueden Sí. engañar a la gente. Esa es la primera. Y dos, habrá gente que ha tenido una mala experiencia, pero yo siempre digo en el tema de la terapia, a ti de repente un tío puede conseguir darte, yo qué sé, una mala relación de pareja o una chica, tienes una experiencia devastadora que tú vas a tener parte de la responsabilidad porque permitiste las cosas, pero no por eso te vuelves una monja de clausura, o sea, me refiero, si te sale rana con 20 años, no te dices, pues ya monja de clausura y aquí que vuelvan a echar cemento, que me pongan un cinturón de castidad y ya está absolutamente todo dicho. Entonces, aquellas personas que han tenido una mala experiencia, también han tenido una mala experiencia a veces en un hotel y por eso no dejan de ir de vacaciones, o quien viajamos sabemos que no todas las cosas son espectaculares y geniales y nunca ningún tipo de problema. Entonces, en las personas que se justifican así, pues yo creo que esas personas lo que quieren es el papel de victimista, que se ponen una chapita y si tú quieres conseguir sufrir, que te lo estás ganando tú, mira, macho, está bien. Pero todavía más a mi favor, para que consigáis contarlo, para que esas personas que no están en ese tipo de actitud Mm. digan, bueno, y una vez más, ¿qué problema hay? Yo he hecho 4.570 dietas, te diría mi padre, y ahora vuelvo otra vez a trabajarme. ¿Te será 4.571? Sí, pero tengo un motivo. Y tengo un motivo, claro. No puedes dejar de hacerlo simplemente porque en otras ocasiones no hayas tenido el resultado, no puedes tirar la toalla. Entonces, de ahí que vosotros tengáis que conseguir, los que sí lo sabéis hacer, explicarlo más, porque incluso todavía será más valioso y se pagará más por ello. Porque no querrás a alguien que pague exactamente lo mismo, gente, que sea un menú de día a un menú de degustación. Entonces, si no pagas lo mismo por un menú de día a un menú de degustación, pues el profesional que realmente se valore y se ponga un precio tendrá que decir, yo puedo ayudarte en esto y en esto y en esto, date la oportunidad de poder hacerlo. Ahora bien, si te das la oportunidad, tienes este compromiso y este es el precio que vamos a marcar. Muy cierto, porque además, mientras estabas hablando, estaba pensando que en mi caso me he dado cuenta de que me ha costado mucho hacerme visible, y de hecho acabo de empezar, como quien dice, pero uno de los motivos, sobre todo para hablar de los temas más etéricos, sutiles, energéticos, ha sido este, ¿no? El saber que, ostras, si hablo de esto, igual ya me tachan de no profesional, o me tachan de hierbas, o me tachan de rara.
Y ha llegado un momento que yo creo que ya las cosas han evolucionado mucho, ya no hay hogueras donde quemar a las brujas. Y sí, es cierto que es nuestra responsabilidad hacernos más visibles y explicar y hacer más público que hay otro tipo de medicinas que ni mucho menos lo curan todo, porque si se te rompe un brazo no lo vas a solucionar con acupuntura, ¿no? Pero, pero sí hacer visible que hay otras alternativas que son preventivas y que son complementarias y que pueden ayudar a que un tratamiento alopático tenga resultados mejores y más rápidos. De hecho, tú has dicho una fractura hay que solucionarla, perfecto, y entiendo esa parte. Pero recuerdo haber tenido una conversación una vez con Teresa García, que además es súper especialista en hipnosis ericksoniana y además forma a muchísima gente. Durante la sesión me hipnotizó en varias ocasiones, que además, bueno, yo debía entrar en trance. Ella me dijo, has pasado en estos dos momentos. Yo no fui consciente de lo que estaba sucediendo porque tenemos una cuestión de película un poco rara. Y es ya, iba al dentista y la ponían implantes. Yo me han puesto solo un implante una vez por un fallo de un odontólogo. Bueno, a mí me parece que el dolor que se provoca después es tremendo. Y ella hace sin anestesia, ni los empastes, ni la endodoncia, ni nada, porque se autogenera ella misma, se hace autohipnosis. Y vio un accidente una vez en la carretera con una fractura abierta, que dolores de cojones, y no conseguían coger una vía porque el tío estaba muy chocado y entonces estaba muy hipovolémico, no llegaba la sangre, entonces es muy complicado coger una vía en ese sitio. Ella lo vio y le dijo, mientras estaba, puedo conseguir hacer que esta persona no tenga dolor. Y llegó sin una vía, sin analgésico, sin gritar, sin dolor, ni nada por el estilo, porque le hizo hipnosis ericksoniana. Y entonces, claro, tú dices, ¿y esto? Claro, esto no lo entendemos porque no nos lo han explicado nadie. Y yo creo que aquí todavía funciona más esa conjunción, que en vez de que seguir a hacer una disyuntiva de o sea, es o alternativa o accidental, o este tipo de terapia o otro, sino que pongamos una conjunción copulativa y podemos tener esto y esto y esto, porque como tú has dicho antes, cada persona es un mundo y a lo mejor no cambia. Claro, yo recuerdo que a los 27 años me dijeron que nunca podría ser madre y que sería totalmente imposible y que no iba a ser así, pero con 20, con 31, pues esto me pasó con 27, pues con 30, 31 años, eh, este chico que ya me había hecho la parálisis facial y demás, yo le conté toda esta jugada y me dijo, pues si quieres un día solucionamos el ovario poliquístico y te quedas embarazada. Y yo dije, sí, hombre. Pero claro, me había arreglado la parálisis facial, entonces en el sí, hombre, dije, bueno, tampoco tenemos nada que perder. Claro, si a mí me hubiesen estado dando masajes en nivel de energético, yo qué sé, o a nivel abdominal o a nivel púbico, yo te diría, bueno, algo pasó. Pero es que la estimulación de lo que él me estuvo haciendo fue en las muñecas. Claro, para un occidental como yo, esto era como una chutada y en tobillos. O sea, no puedo conseguir explicarlo. Donde me habían dicho que era imposible, y creo que hay mucha gente que está con temas de problemas de fertilidad, yo me quedé embarazada como a los 4 o 5 meses de toda aquella. Y yo sé que una parte, independientemente de que luego Sergio tuviera una dificultad, yo también tenía sus dificultades. Entonces, yo siempre agradeceré a mis 3 hijos, que tenía seguro, porque alguien me leyó la mano cuando tenía 13 años de que iba a pasar, que esta persona fue parte del tratamiento. Entonces, a veces decimos, tenemos que ir a este hábito, tenemos que meternos en una fecundación, tenemos que hacer una inseminación. Y yo no digo que no funcione, digo que no deberíamos de dejar de soslayo justamente todas aquellas cosas que simplemente porque no entendamos, creamos que no van a funcionar. Y aquí creo que tenéis que hacer eco más de casos y de situaciones que Ujú. cuentan, porque claro, tú lo primero que haces es una negativa. Eso no va a poder ser. Mi madre entró con una hernia discal a nivel lumbar con este señor, trabajó directamente con las muñecas, la metí en una silla de ruedas porque nos íbamos a ir a quirófano al día siguiente y mi madre salió caminando de la casa. Ya esto parece Lázaro, levántate y anda. Os lo puedo asegurar que no soy de estas, que la gente que me conozca saben que soy muy científica, pero mi madre entró, entonces mi madre no ha tenido que volver a ir nunca, no ha tenido esas dificultades en esa hernia y estaba complicada y demás. Entonces, yo no es que crea que es Dios, pero evidentemente todo lo que significa para mí esa medicina alternativa, esa medicina china, en alguien que sí que sepa ejercerlo, he visto una hemiparesia de mi cuerpo por un aneurisma cerebral en un tío durante 24 años que no podía lavarse los dientes y verle con un dolor tremendo en el tratamiento porque me dejaron ver cómo se hacía, que le dolió y lavarse los dientes. Entonces, claro, yo pienso ahora mismo en esta persona que luego no lo reeducó y yo digo, hostia, pues este tío no tendría ningún problema irse desde Madrid a Barcelona para poder trabajar contigo. Cuando digo ningún problema es ningún problema para poder conseguir hacerlo desde el punto de vista económico. Pero la siguiente persona que encontró, que esta persona no lo hace habitualmente, ahora mismo está retirado,
que le dijeron lo mismo, pues lo que tú has dicho, ¿sabes? No tuvo ni un solo efecto porque al final no sabías cómo poder conseguir buscar un referencial de un testimonial de esa persona. Claro. ¿Qué podríais hacer para salir del armario? Porque yo estoy convencida que si estáis dentro del armario algunos de vosotros es porque os habéis metido. O sea, em, Bueno, para mí está siendo un motor y un cambio importante el realmente comprender que es mucho más importante el mensaje y lo que puedo aportar que yo, que mis miedos, que mis dudas, que mis reticencias. Es mucho más importante lo que puedo aportar que mis limitaciones. Entonces, es lo que hablas tú de la hijoputez, ¿no? De la tacañería y la mezquindad. No podemos ser mezquinos, tacaños o cobardes, porque tenemos mucho que ofrecer y eso que tenemos que ofrecer es mucho más importante. que me parece tan imprescindible. De hecho, ahora mismo, según estaba hablando contigo, o sea, sé que voy a llamar a esta persona que posiblemente escuche el podcast y que va a decir cuál es el primer vuelo que existe en Madrid-Barcelona, simplemente para comprobarlo. Sobre todo porque, claro, em, es esa alternativa, ¿no? O sea, cuando alguien te explica y cuando te dice que las cosas pueden pasar de una forma diferente, porque no pierdes nada, lo puedes ganar todo. Yo creo que esto es una parte de mentalidad, ¿no? Nos pasa en los negocios, nos pasa en el tema del dinero, y ahora estamos tan pendientes de todo lo que podemos perder, pero no lo que podemos ganar. Y alguien puede decirte, y si no me vale para nada y he pagado una sesión y me ha costado 100 pavos, que he perdido 100 pavos, y si de repente te vale, ¿qué es lo que has ganado? O sea, tú imagínate, o sea, que yo hubiera pasado por esa sesión de mi estimulación de ovario, que a mí nunca me cobró este chico, algo todavía muchísimo más erróneo, porque claro, yo siempre me he sentido en deuda con él y aunque le he regalado miles de cosas y han llegado a casa, yo siento que nunca he sido competente porque él no ponía un precio ante ello, pero si me hubiera pagado 100 euros podría haber dicho, ya, pero es que ¿cómo los voy a pagar? Y si pierdo 100 euros y no vale para nada, ya, porque estábamos hablando de que yo tenía una maternidad, una triple maternidad con mis tres hijos. ¿Y cuánto habría pagado por eso? De hecho, ¿alguien cuánto paga de repente por una fecundación in vitro simplemente porque cree que es el único sistema que puede conseguir darse y está pagando 10.000 euros por una fecundación? Que una inseminación estamos hablando entre 5, 6.000, 8.000, depende de lo que estés haciendo, sin valorar otro tipo de opciones. Entonces, ya, pero es que pido 100 pavos. Y entonces andamos tan ridículos a lo que podemos conseguir perder en vez de todo lo que ya estamos perdiendo porque no podríamos darnos cuenta de todo lo que podríamos estar ganando, que a mí me resulta esto una creencia que en aquellas personas que se quedan con ello es como, tío, es que te mereces lo peor, tío. O sea, si no estás viendo que por el ese, pues si tienes dolor te jodes, ¿no? Sí, además, esto que estás comentando, ¿no? De los tratamientos de fertilidad, cada vez se está combinando más en clínicas de fertilidad, tratamientos previos a la in vitro con acupuntura. Porque además, con la acupuntura, en estos casos, lo importante es preparar el terreno. ¿Qué es el terreno? El útero. Claro. Entonces, una de las cosas que para mí forma parte de la base de mi trabajo con mujeres, desde la mirada de la medicina china, es que vivimos en un mundo muy yang, de acción, pensamiento, de hacer, pero el yin, que es la parte femenina, Ujú. está muy en decremento. Las mujeres vivimos en la cabeza, teniendo mil cosas que hacer, nerviosas, siempre, pues bueno, al final es el ritmo occidental que se nos lleva. ¿Y de qué manera nutrimos nuestro yin? Porque el yin es la parte receptora, es la calma, es el silencio. Esa parte está en detrimento y por eso hay cada vez más problemas de fertilidad, porque los úteros están fríos. El útero se congela energéticamente y en un terreno frío no puede florecer, no puede, la semilla no puede crecer. Entonces, a través de la acupuntura, una de las cosas que utilizo muchísimo es calentar el útero, calentar toda esa zona. No solo con acupuntura, sino con moxa, que es artemisa prensada, que desprende un tipo de calor que se introduce dentro del cuerpo. O sea, son técnicas que lo que hacen es preparar el terreno para que la semilla pueda crecer y brotar.
Claro, tú decías que ahora te estás haciendo visible desde hace poco porque antes tus clientes era el boca a boca. Y Sí. eso también parece muy importante, sobre todo porque hay gente que puede vivir o sobrevivir del boca a boca, depende de cómo sea el boca a boca, de intenso, pero al final se está quedando solo con un 15% del mercado, entre un 10 y un 15% del mercado. Y claro, para los que nos estén escuchando, les puede estar yendo muy bien, pero si no se visibilizan y buscan ellos en esa proactividad para salir al mercado, que sepan que hay un 85%, que es un 85% de lo que podrían conseguir estar ganando, que lo están perdiendo. Pero tenemos miedo simplemente porque vamos a invertir ¿qué? ¿Cuánto? ¿Cuántos profesionales? Porque claro, a mí me encantaría saber cuántos de terapias alternativas. De hecho, yo te diría, oye, ¿me has hecho un Excel con todo lo que te has gastado en formaciones? No Madre las mía, quiero hacerle. se No lo las voy a hiciera. hacer, Carolina. Se lo hiciera sería un escándalo total. No, sería justamente una inversión porque es un gran gasto si nosotros no lo contamos. Pero es una gran inversión si nosotros lo... Yo siempre verbalizo que yo no he hecho ni una sola formación, ni una, ¿eh? O sea, de hecho, he hecho muchísimas. Creo que tengo 9 másters, no sé cuántos cursos, especialidades. O sea, a mí me encanta estudiar y sigo estudiando todos los años. Pero no ha habido ni una sola formación de todas las que he hecho, y probablemente he pasado de 200 o más, que no haya rentabilizado. Entonces, para mí todas esas formaciones que yo he pagado nunca ha sido un gasto, siempre ha sido una inversión. Porque yo pensaba, ahora que he aprendido esto, ¿cómo voy a poder conseguir ofrecérselo al resto de la gente? Porque se nos sería muy hija de puta. Entonces, si de repente un curso me costaba 300 pavos, es que a los 15 días yo tenía 3.000. De hecho, hay una anécdota que hizo Sergio con una subdirectora de un banco que le dijo, tienes aquí un dinero, ¿qué te parece si le damos una rentabilidad? Y entonces Sergio le preguntó, ¿pero cuánto me ofreces? Y dijo, bueno, pues es que estamos ahora mismo como en torno a un 4%. Y dijo, eso es bajo. Bueno, pues con vuestro caso y demás, podríamos conseguir subir un poco más, a un 7% y demás. Y dijo, mira, son cifras que son muy bajas. ¿Cómo que van a ser bajas? Un 7%. Esto es imposible. Si no se está dando más el mercado. Y dice, es que yo estaba esperando que me dieras por lo menos un 200%. Si yo me pensaría, poder saber que me... Y le dijo, pero estás loco. Y dice, no, dice, eso no te lo da nadie. Ah, lo dirá usted. Mire, yo meto aquí 300 euros y entonces señaló mi cabeza y dice, ¿sabes lo que pasa cuando haces esos 300 euros? Que me le multiplica otro cero y de repente me salen 3.000. Pero no crea que pasa mucho tiempo, ¿eh? No, 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 no. Ese dinero que usted me está pidiendo, yo lo meto aquí en la cabecita de mi mujer. Ella se forma en lo que le da la gana y según está volviendo de la formación, dice, mira, vamos a hacer esto y esto y esto y esto y esto y esto y esta es la rentabilidad. Oye, que una semana más tarde no solo tengo la devolución del dinero, sino que ya la ha ganado. Claro, esa yo creo que es la mentalidad que tiene que tener un emprendedor o alguien que quiera conseguir apostar, porque si no todo el rato, es verdad, son gastos. Y yo creo que mucha gente que nos está escuchando aquí, simplemente porque está acojonada por no saber hacerse visible y no aprender a vender, lleva gasto que a lo mejor le habría comprado una casa o un coche. Sí, yo creo que lo que siempre comentas, ¿no? El comprarnos es la diferencia entre gasto o inversión. Eso es lo que marca la diferencia. De estar escondidos en un armario o de poder conseguir exponernos, de que de repente tengamos miedo a que puedan llegar 2 o 3 haters o de repente que tengamos la posibilidad de poder llegar a 100 personas, que de repente sea rentable que nosotros podamos conseguir hacer un servicio y un producto porque necesitan nuestras soluciones ante los problemas que tienen. A mí me parece que ahí es el gran cambio de todo lo que pasa, de todo lo que sucede y sobre todo es que, claro, yo solo cuanto más me vas hablando, más oportunidades le veo, porque claro, me hablas de la parte femenina. Y yo digo, pues es que fíjate, con el tema de energías para el estrés y demás, podemos conseguir evitar muchas contracturas. Pero claro, yo ahora mismo conozco a muchas mujeres que tratan de quedarse embarazadas, que han pasado los 42, los 43. Ayer vi a una compañera que se ha quedado embarazada, pero con 48 ya tenemos un riesgo. Pero nadie le había contado nada de todo esto. Y entonces, no sé, a veces soy un poco mal pensada y digo, ¿y no habrá algo más por dentro que no interese que esto se conozca, ¿no? ¿Sabes? Porque si nos quieren gordos, tontos y pobres, ¿no? Pues a lo mejor también nos quieren mutilados, con daños, con sufrimiento y sin hijos, no sé. Ujú. Y tú dices, Rosa, ¿cómo puedes llegar a pensar eso? Hombre, tío, no sé, porque sí hay posibilidades de mercado donde podamos conseguir hacer cambiar las cosas, que mínimo, ¿no? Que poder conseguir ofrecerlo. Sí, totalmente de acuerdo. Hay que, hay que buscar alternativas. O sea, si tú no estás bien y no... Hay mucha gente también, ¿eh? Me pasa mucho en consulta, que acaban viniendo porque a lo mejor están en tratamiento psicológico y no quieren tomar pastillas. Entonces ahí dicen, bueno, yo por ejemplo trabajo en colaboración con una psicóloga
y trato esta parte, ¿no? La parte de ansiedad, de insomnio, lo que es sintomatología física. Y hacemos un combo perfecto, porque hay otras alternativas a pastillas. No es todo medicación, ¿no? Hay otras maneras de cuidarte y de comprender el por qué tienes ese síntoma. Has hablado que estás especializada en mujeres. Sí, ¿Los hombres son aptos en tu consulta? sí, son aptos también. Es que No es ahora exclusivo. hay que preguntarlo, ¿eh? Es que hay gente, solo pueden entrar mujeres y te quedas ahí un poco flipado. Chico, que sepan que aquellos que de repente solo ponen esa exclusividad, yo no suelo ser muy partidaria de entrar. Pero, ¿cómo podrías ayudar a un hombre desde esa parte tuya de esa medicina alternativa? ¿En qué tipo de problemáticas más masculinas? Porque entiendo que el estrés, la ansiedad, el insomnio es algo tan generalizado tanto en hombres como en mujeres que cualquiera puede conseguir dado. Pero desde el punto de esfera masculino, como una educación más sanitaria masculina que podríamos tener. Pues a ver, los hombres, claro, a ellos les cuesta más querer entrar en proceso, digamos, psicoemocional. ¿Mm? Entonces, muchas veces entran por temas más de sintomatología física, sobre todo insomnio, sobre todo problemas musculoesqueléticos, contracturas. Bueno, he llegado a ver espaldas que daban miedo, ¿no? O sea, decir, ¿esto es una pared, un muro de hormigón o qué es esto, ¿no? Entonces, a medida que, y es mi manera de trabajar muchas veces en consulta, a través de empezar a trabajar el cuerpo, empiezan a surgir sensaciones, recuerdos, cosas que empiezan a conectar con el nivel emocional. Entonces, digamos que los hombres normalmente vienen más por un síntoma físico, pero cuando empezamos a rascar, pues es una manera a través del cuerpo de poder conectar con ese mundo emocional. Es cuando flipan, ¿no? Sí, 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 sí. Eso a veces da miedito, ¿eh? De hecho, yo he escuchado gente que prefiere tener y sufrir 3 veces más daño físico que atreverse a poder explorar sus daños emocionales. Bueno, de hecho yo en mi propia historia, yo en mi vida pasada, y hablo de los ¿Y veintipico no es en la que no te atrás, ponías a vender? no, dentro de esta, pues yo estudié tema de administración y dirección de empresas, yo quería ser una broker en Nueva York, o sea, nada que ver, nada que ver. De alguna manera me masculinicé. Todos tenemos un Todos pasado. tenemos un pasado No lo habría chungo, adivinado de el ti. lado oscuro. Vaya Y sombra. bueno, y yo iba con esa filosofía trabajando en empresa, product manager en exportación, o sea, he hecho, bueno, me he dedicado a cosas diversas hasta que el cuerpo empezó bueno, a dolerme la espalda, empecé a bloquearme de una manera brutal a nivel físico y llegué a un extremo que yo pensaba que sola podía con todo hasta que vi que aquello no había manera, que no, yo no salía de ahí. Y entonces di a parar a un terapeuta acupuntor y con él empecé mi camino de proceso personal. Entonces empecé con acupuntura, estuve un par de años en tratamiento y combinábamos acupuntura con acompañamiento psicoemocional y a partir de ahí fue como decir, wow, yo quiero esto, yo quiero ayudar como me han ayudado, yo quiero acompañar de esta manera. Porque vamos, o sea, me acuerdo la primera sesión que yo iba con un dolor de espalda que no me podía mover, fue empezar a apretarme ciertos puntos y empezar a llorar, pero no de dolor físico, conectar con una tristeza profunda que llevaba encerrada en mí muchísimos años y ahí empezó la fiesta. O sea, fue el inicio de un proceso de limpieza, de comprender muchas cosas, de poner mucho orden interno. Y entonces, bueno, pues ahí empecé a interesarme, decir, ¿esto qué es? ¿Esto qué es la energía? ¿Qué es la medicina china? Entonces, al final, pues me decidí a formarme. Y cuando empiezas no paras, porque a mí también me gusta mucho estudiar. Y Y entiendo, claro, que en estas situaciones emocionales, que a mi cabeza disléxica ya sabes cómo va, o sea, tú, muy rápida. Em, claro, entiendo que habrá gente con determinados bloqueos psicoemocionales
que sus parches puedan ser desde analgésicos o dolores o contracturas musculares, pero también puede conseguir haber, me imagino que drogodependencias Sí, adicciones también. o de repente incluso con, yo qué sé, una mala alimentación o situaciones que Sí. son complicadas. ¿Eso facilita? O sea, me refiero, ¿se podría conseguir hacer un trabajo para poder conseguir evitar esa adicción que a lo mejor de otra manera no se puede controlar de esa misma forma un impulso sin tener que tomar una medicación que sea antibus para, por ejemplo, el alcohol? Sí, hay tratamientos de digitopuntura, por ejemplo, que son muy, eh, que van súper bien, por ejemplo. Porque en medicina china se trabaja desde las articulaciones, muñecas, tobillos, ahí hay puntos que tocas en realidad todo el cuerpo y en la Sí. oreja, en el pabellón auditivo, tenemos el reflejo de todo el cuerpo también. Entonces, para adicciones especialmente se trabaja a nivel del pabellón auditivo, pinchando puntos, trabajando puntos también ahí. Entonces, cuando hay una adicción también, es que claro, haces el diagnóstico de todo, de cómo está esa persona, de cómo está, pues eso, desde el yin yang, los 5 elementos, ¿no? Que es en lo que se basa la medicina china. Entonces, ahí ves dónde está la debilidad, porque a veces, por ejemplo, la energía de riñón es la que te da el coraje, es la que te da el empuje de poder hacer, ¿no? O si, por ejemplo, una persona que bebe porque tiene mucha rabia interna, seguramente no solamente porque beba, sino porque el hígado está asociado a la rabia. O sea, empiezas a rascar y ves que realmente desde la medicina china llegas a todo, a todos los aspectos. Porque no solamente son 5 elementos, que son 5 órganos y 5 vísceras, sino que también hay 5 almas. 5 almas que son 5 aspectos de la psique. Entonces, en realidad se puede tratar todo. Por eso también me formé en terapia Gestalt, que es un tipo de psicoterapia, y con esa base para poder acompañar también a ese nivel. No solamente en camilla, te pongo agujas y listo, sino que me gusta hablar con la persona, cómo estás, cómo te has sentido, y muchas veces utilizo la acupuntura para trabajar a nivel psicoemocional porque hay puntos específicos que ayudan a sacar ansiedad, a sacar tristeza, a sacar... Entonces, dependiendo de lo que pinchas, muchas veces una persona, recuerdo una vez que una persona vino con mucha... Estaba como muy alterada, pero no acababa de poder explicar qué era lo que le pasaba. Las tomé la cambilla, le puse una aguja, solo una. Yo sabía dónde se la ponía. Fue ponérsela y no pasaron 2 segundos, empezó a llorar porque estaba absolutamente bloqueada. No podía llorar, no podía nada. Y empezó a llorar, la dejé un rato, acompañándola sencillamente en silencio, o sea, no necesitaba nada más. A partir de ahí pudo expresar y podemos empezar a trabajar. Sabes ¿Sabes? que la has cagado, ¿no? ¿Por qué? Ah, pues no haber venido al podcast a que yo activara el cerebro. Esto es lo que pasa cuando venís aquí en consecuencia, porque yo ya estoy viendo muchas oportunidades a seguir haciendo crecimiento de negocio, incluso con profesionales a los que creo que tienes la obligación de poder seguir formando y trabajar con ellos de la misma manera que a ti te enseñaron, tú poder conseguir formar a otros para que sobre todo tengamos una salud quizás más de forma holística, integral, ¿no? O sea, al final todo pueda conseguir ser compaginado y sobre todo me gusta mucho, o sea, he flipado con lo de broker, o sea, no voy a dormir esta noche, tendré pesadillas por tu culpa, o sea, no, tú me dices, Si dame la... quieres te envío alguna foto trajeada. No, quiero verla ahora en cuanto termine este podcast. Seguro que los oyentes también. Si os registráis en rosamontana.com os mando la fotografía de Carolina porque no os lo vais a creer si la estáis viendo en esa conexión. Seguro que alguno me pide la foto, ¿eh? Tú verás ese que yo aquí te hago factura rápido. Claro, es que, fíjate, para mí esto significa que los cambios son posibles y que nadie puede conseguir hacer absolutamente ningún cambio si no quiere partir de su jugada. Cuando decimos que ayudamos a otros, yo suelo creer que no ayudamos, que acompañamos, que sostenemos, como tú dices, Cierto. tenemos el silencio, pero que el ayuda solo lo puede hacer uno mismo y que no puede existir otra moda de poder hacerlo. Y que al final, bueno, pues que hemos venido a este mundo para entender que podemos hacer las cosas lo mejor posible, ¿no? Entonces, que alguien de repente pueda llegar, es que me parece tan sumamente heavy mi cabeza ahora mismo, o sea, que
alguien pueda estar bloqueado psicoemocionalmente, que pueda conseguir tomar antidepresivos, que tengamos una lucha, que no digo que no tengan que usarse, que yo soy de las personas que cuando hay que usarles, pero que a lo mejor ya no aguanta Yo también. sufrimiento, incluso tratándolo, y que de repente siga siendo todavía la causa de mayor mortalidad que tenemos en un país como España de intentos autolíticos y llegar a conseguir hacerlo simplemente porque no hemos sabido tener herramientas. Hostias, cuando pensamos que somos el primer mundo, estamos un poco equivocados, ¿no? O sea, es a la hora de no poder conseguir comunicarlo. Entonces, cuando la gente dice, Rosa, pero ¿por qué tú dices que eres un hijo de puta si no vendo y no visualizo? Pues por esto que me estás contando. Porque si tú no vendes, habrá alguien que hoy se tire por un puente y te parecerá como muy exagerado, pero no es verdad. Habrá alguien que no pueda tener de repente un bebé. Habrá alguien que de repente no sepa cómo conseguir expresar sus emociones, porque simplemente nadie se lo habían contado. Si se lo cuentan y deciden que aún así se tiran por un puente, es su decisión, porque al final él decide en qué se gasta el dinero, en qué abre la cartera, en qué no lo hace, pero simplemente por no visibilizarse, comprarse a sí mismo y solo por los miedos de que alguien pueda conseguir decirle que se tiene que meter en el armario, yo flipo. O sea, de hecho, porque hemos asumido que ser un broker es público y conseguir hacer dirección de administración de empresas y en cambio una terapia alternativa tiene que estar en un armario. Mm, ¿Cuándo ujú. se dijo eso? ¿No? ¿Cuándo se dijo eso? Pero tú tienes esa fotografía probablemente haciendo de broker, pero no tenemos una fotografía de terapia alternativa, casi seguro, ¿eh? Me voy a arriesgar, pero casi seguro que no estoy dudando sobre ello. Y esto me parece, bueno, que tiene sentido parte de este podcast, que tiene sentido de poder conseguir visibilizar otra serie de gente, otro tipo de formas de pensamiento y sobre todo gente que empieza a pensar de un modo distinto, que aunque seamos menos y solo lleguemos a un 5 o un 10% de la población, pues al final el otro 90% decidirá cuándo quiere abrir los ojos, atravesar Matrix y ver que hay otro tipo de oportunidades para vivir de otro modo. Así que sí, por eso creo que la has cagado, porque te voy a dar el coñazo a más no poder. Yo como coñazo soy mucho, soy enegrama 8 arquetipo gobernante, Tauro, o sea, lo tengo todo. Como para que de repente tú puedas conseguir escaparte de mi telaraña. Así que la has cagado. Pero estoy muy agradecida de haber escuchado justamente esta conversación. Ha sido súper agradable. Sobre todo ver opciones diferentes y gente que no puede perder el tiempo porque tiene grandes oportunidades de conseguir opciones, de poder conseguir estar en perfectas condiciones sin tener que sufrir. Así que solo puedo darte las gracias por haber estado aquí conmigo este ratito. Gracias a ti por la invitación, ha sido un placer y aquí me tenéis. Chicos, ya lo habéis escuchado. Antes de que tiremos la toalla y digamos que tenemos que quedarnos con dolores o con emociones que no entendemos o de repente contracturas que son perdidas o una fecundación que puede que no llegue, quizás escuchar otro tipo de respuestas a preguntas que no nos han dado soluciones, pues es una clave. Y sobre todo porque ahora nos parece que era una locura cuando Colón decía que la Tierra era redonda, porque de repente la gente no veía más allá y luego se demostró ya que sí, que ahora están los terraplanistas, que ahora vuelven otra vez a hacer pero plano. A ver, que locos tenemos todo el rato en el mundo, ¿eh? Así que no lo penséis. Con lo que vamos a darnos esa posibilidad de entender un más allá, porque todo no podemos conseguir expresarlo y cada vez tenemos más estudios y más opciones de entender que esa parte energética existe también por parte de nosotros y aunque no nos lo hayan explicado en una facultad de ciencias de la salud, no significa que no podamos conseguir escucharla y estudiarla porque hay gente que sí que se forma durante muchos años para ello. Así que yo te invito que si estás dentro de esas terapias alternativas, que salgas del armario, te toca, sal, porque cuando haces esto, pues habrá gente que pueda conseguir tener tu cercanía, tu terapia, tu sabiduría para que puedan conseguir buscar soluciones. Y si te da mucho miedo a que pueda haber haters fuera, date cuenta que dentro del armario hay uno bastante más grande y ese eres tú. Así que lo siento mucho, pero este podcast de hoy viene con pataditas y si tú estás en esa situación, tendrás que mover el culo, tendrás que visibilizarte y aprender a vender, porque al final una venta no deja de ser algo que haces tú primero para comprarte, para confiar en ti, para creer en ti que las cosas funcionen. Así que si no sabes cómo hacerlo, pues como resulta bastante sencillo, te metes en rosamontana.com, te registras ahí, vas a recibir una newsletter todos los días con locuras, con opciones, para que entiendas todos los programas que tenemos o los programas a los cuales te damos acceso, que todos no van a estar, para que puedas conseguir hacer un cambio. Y mientras, pues te escuchamos o te vemos por aquí en un siguiente podcast con otro invitado. Porque recuerda, si hoy no vendes, hoy no comes.